Buenos días, consiervos, hermanos, ¿cómo están? Espero que hayan descansado bien. Yo he descansado muy bien, gracias a Dios. Le contaba a un pastor que cuando yo voy a otras partes del Perú, el primer día al menos lucho con dormir, ¿no? Entonces, a veces me duermo 2 de la mañana por ahí, pero anoche toqué cama y gracias a Dios dormí bien. Espero que ustedes hayan dormido bien también. ¿Cómo les fue, hermanos, en su lectura? ¿Sí? ¿Se fue bien? Muy bien. Entonces, y la tareita que tenían allí también lo hicieron. ¿Quiénes lo hicieron? En la página 24 de sus manuales. Había una lista, ¿verdad? Hay de pasajes. Había que escoger 3 de ellos y escribir el tema. ah, Colocar ahí la verdad que encierra esos versículos. Si no lo ha hecho, entonces en un entretiempo o algo así, igual lo puede hacer, ¿ya? Entonces, ahí está el San Martín para los que llegan tarde. Ya, entonces, San Martín le decimos nosotros, ¿ustedes qué le dicen? También San Martín, el mismo santo. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuántos completaron toda la lectura? O sea, hasta donde dijimos. Ya, está bien, está bien. Bueno, buen avance, está bien, hermanos. Ya, hoy día vamos a seguir tratando esto. Muy bien, quiero, hermanos, resumir un poquito lo que ayer hemos tratado con 2 ideas, básicamente. Hoy día vamos a terminar esta parte, pero comenzamos ayer viendo acerca de los principios de la vida espiritual. Un principio son las ideas básicas que nos dan el asiento, las ideas centrales para algo, en este caso para la vida cristiana, para la vida espiritual. Entonces es importante tener principios, porque de acuerdo a los principios es cómo nosotros vamos a actuar en ciertas ocasiones, en ciertas oportunidades. Ya, entonces tengo, hermanos, aquí para resumir con ustedes 2 perspectivas, vamos a decir así, 2 formas de ver la vida cristiana. Una forma de ver es muy pobre, raquítica, digamos. Y la otra forma de ver es más robusta, más acorde a Dios, más acorde a la Biblia. Entonces, ahora sí voy a pedir que me ayude, por favor, Caleb. Esta es una perspectiva, finalmente, cuando estudiamos los principios de la palabra de Dios para la vida cristiana. Recuerden que la vida cristiana se relaciona mucho con la salvación, por ejemplo, y también se relaciona con la Biblia y varios asuntos, pero la salvación es el comienzo de la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, y la labor del Espíritu Santo y todo eso tiene que ver mucho en la vida cristiana. Esta es una manera muy pobre de mirar la vida cristiana. Si ustedes pueden, hermanos, ver ahí en esa diapositiva, cómo un cristiano puede tener una vista bastante pobre en cuanto a la vida cristiana o la vida espiritual. Es decir, básicamente un cristiano puede observar la vida cristiana solo como una cuestión ya de me salvó Dios. Ahí está, están llegando muchos. Bienvenidos, adelante. Muy bien. Bienvenidos, hermanos. Ahí está. Vamos a esperar un momentito para... ¿Cómo está? Buenos días, hermano. Buenos días. Buenos días. ¿Alguien recién viene hoy día? ¿O todos son de ayer? Acá, ok, muy bien. ¿Cómo es su nombre, hermano? Muy bien, hermano Ernesto. Bienvenido. Muy bien, entonces, esta es una perspectiva, hermanos, de lo que hemos visto. Es decir, me convertí al Señor, Dios me salvó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es mi vida? ¿Cómo es mi vida cristiana? Pues llevo mi vida cristiana en que obedezco a Dios y ¿qué? Y merezco la bendición de Dios. Entonces hay mucha gente cristianos que andan así. Dios me salvó, muy bien, ahora sí voy a obedecer,
pero merezco. ¿Qué merecemos, hermanos, nosotros? ¿Merecemos algo o no? Nada. Pero el cristiano, muchos cristianos piensan que merecen algo. Entonces, ese es su andar. ¿Cuál es su perspectiva futura? Dice, bueno, mi destino es iré al cielo cuando muera. Y eso es todo. ¿Verdad? Es una vida, es una perspectiva muy pobre del cristianismo, de la vida cristiana. Dios me salvó, bueno, obedezco, tengo derecho a que Dios me bendiga, ¿no? Dios tiene que bendecirme, merezco eso, y bueno, un día voy a estar en el cielo. Eso no es lo que Dios desea para sus hijos. Ahora, la siguiente diapositiva nos va a ayudar a tener una perspectiva más bíblica, más robusta en cuanto a la vida cristiana. Entonces, un día, a través del Evangelio, el Señor nos salvó, ¿verdad? Pusimos nuestra fe en Jesucristo, quien nos redimió, y nos unimos a Él, o Él nos unió a sí mismo. Entonces, ¿cómo es la vida cristiana? Estoy unido a Cristo, en unión en Cristo, recibo de Cristo su plenitud para llevar fruto con Cristo en el mundo. Este es un creyente que entiende que la comunión, la unión con Cristo es muy importante, la comunión diaria, ¿verdad? Entonces, noten que él no está pensando en sus derechos, sino está pensando en llevar fruto, ¿verdad? Llevar fruto. Eso es lo que hace diferente a la perspectiva anterior. Y la perspectiva del futuro es, reinaré con Cristo en la renovación de toda la creación. Bueno, hay muchos versículos ahí, ¿no? Entonces, esta es una vista más robusta, más bíblica, más de creyentes que desean caminar con Dios cada día. El otro, bueno, Dios me salvó, ya voy a obedecer, tengo derecho, ya iré al cielo. Este no, Cristo me salvó, ¿y qué más? Entonces vive con Cristo en plenitud, quiere llevar fruto, ¿verdad? Entonces, y su perspectiva es que va a reinar con el Señor. Entonces, ¿son distintas o no, hermanos, las perspectivas? Distintas, muy distintas, ¿verdad? Entonces, ¿con cuál nos debemos o con cuál nos podemos identificar? Deberíamos con este, ¿verdad? Pero un análisis también vale de nuestra vida, cómo estamos, cuál perspectiva estamos teniendo. A veces, hermanos, llega en el cristiano una idea, incluso en el pastor, en el líder, llega una idea de que ya, bueno, soy cristiano y ya. Y no hay más de eso. Es un cristiano opaco, es un cristiano muy quedado, muy dormitado, muy dejado, va a las justas, va a la iglesia, llega tarde, se va antes que termine el culto, no conversa con nadie, qué sé yo. Entonces, vive un cristianismo de esa manera. ¿Qué tal, hermanos? ¿Eso es lo que quiere Dios? No, eso es lo que no. Incluso pastores, imagínense, hermanos, pastores. Una vez yo estuve en una iglesia, en nuestra iglesia normalmente, hermanos, y yo no quiero poner modelo a la iglesia que ministro, porque hay muchas otras que yo he conocido así. Termina el servicio y hay una comunión, ¿verdad? Una comunión, los hermanos conversan, por ahí un grupo de hermanos conversando por allá riéndose las mujeres, los niños corriendo por ahí, hay una comunión, ¿no? Y para mí eso es algo bonito, porque eso es algo que nos une, ¿no? Por ahí alguien se come algo con otro, hay un kiosquito y se aprovecha y todo eso. Pero yo estuve en una iglesia, hermanos, que terminó el culto y no les miento, hermanos, que habrán pasado unos 5 minutos a lo mucho y no había nadie, ni el pastor estaba ahí. Entonces, eso refleja mucho de la vida de esta congregación, ¿no? Entonces, bueno, sin querer caer en un legalismo tampoco, porque hay contextos donde hay eso. Por ejemplo, yo he escuchado que en las iglesias en Estados Unidos, por ejemplo, todo termina y todos salen. Es parte de su cultura. Ellos no son tanto así como nosotros los latinos, ¿no? De conversar, de compartir un tiempo. Es si terminan y se van. Son distintos en ese sentido culturalmente.
Pero en un contexto como nosotros, latinos, y más si todavía somos de la parte de la sierra, somos más así, ¿verdad? Nos gusta compartir tiempo, ¿o no? ¿Sí o no? ¿O no, hermanos? Sí, así es, ¿no? Y si hay comida, mejor todavía. Y si hay un buen, no sé qué hay aquí, cuy, me han dicho, si hay un buen cuy, mejor todavía, ¿no? Entonces, esos tiempos son principales. Entonces, un poquito, hermanos, para resumir lo que ayer hemos visto con estas dos ideas. Ahora, la última, el último tópico que tenemos en esta parte, en cuanto a los principios de la vida cristiana, vamos a ver en la página 25, en la siguiente diapositiva, voy a ir presentando ahí. Entonces, ¿cuál es la meta, hermanos, de la vida espiritual? ¿Qué queremos lograr con esta idea de la vida espiritual? ¿Qué queremos lograr enseñando este tema? ¿Qué es la meta para el cristiano cuando piensa en la vida espiritual? ¿No? Entonces, sencillamente, hermanos, ustedes seguramente ya han leído, pero aquí está una idea. Carle, ¿puedes ayudarme, por favor? Ahí. Dios nos salvó, ¿verdad? Nos salvó. Ese es el comienzo de la vida cristiana. Seguimos. Y comenzamos a caminar, ¿verdad? Comenzamos a caminar en la vida cristiana. Noten que no camina así, sino hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba. La meta es allá, ¿verdad? Entonces, la meta es ser como Cristo. Vamos a leer un pasaje en un momento, pero la meta es, hermano, ser como Cristo en su carácter, en su conducta y en su conversación, dice el material aquí, en cuanto pues que Cristo estaba enseñando y con sus discípulos ahí compartiendo tiempo, ¿verdad? Entonces, esa es la meta, hermanos, de la vida cristiana. Ahora, quisiera que busquen un pasaje en Filipenses, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3. Yo creo que en la mente de Pablo, aquí hermanos, está en su mente un atleta, ¿ya? Un atleta. Filipenses capítulo 3, vamos a leer algunos textos. Los versículos que tenemos aquí ya ustedes, hermanos, pueden, ya han leído o les invito a leer una vez más cuando tengan tiempo, pero quería compartir esta idea. Dice, hermanos, voy a comenzar desde el versículo 1 del capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Estamos en Filipenses 3:1. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y estamos en Filipenses 3:2. Versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Lean conmigo el versículo 5 y el versículo 6, por favor. ¿Listos? 2, 3. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Wow. Nadie casi podía igualar el currículum de Pablo. Pablo era un hombre, un fariseo de excelencia, ¿verdad? Entonces, porque él veía en la iglesia algunos que se creían ser alguien, y él va a hablar, ¿no? Y aquí es una referencia realmente a su vida pasada, cuando para él era muy importante todos esos logros, los títulos, los cartones, qué sé yo, lo que podemos decir ahora, ¿no? Entonces, todas esas cosas que menciona ahí eran pues para él importante antes de conocer al Señor. Pero miren, hermanos, el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Qué dice? Por amor de Cristo, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué quiere más Pablo ahora, que es un hijo de Dios y ahora que está escribiendo la carta?
¿Qué quiere el apóstol? Las cosas que él tenía, ¿cómo las considera? Basura, pérdida. Esa palabra basura es una palabra fuerte en el idioma original. Significa desperdicio o estiércol, ¿verdad? Entonces, no vale, nadie tiene estiércol en su casa, ¿verdad? Para tenerlo como algo, como un cuadrito ahí, no. Entonces, lo tengo como eso, dice. Pero ¿qué quiere el apóstol Pablo? Dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿En qué quiere ser excelente ahora Pablo? En conocer a Cristo, ¿verdad? En conocer a Cristo. Pero no solamente es conocer de Cristo, porque eso puede ser sencillo en cierta manera, pero miramos los siguientes versículos y seguimos leyendo. Dice versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Miren, hermanos, esto es realmente la meta de la vida cristiana, ser como Cristo. Pablo lo que está diciendo es, quiero ser como Cristo, como Él, quiero imitarle, quiero participar de sus padecimientos. Si es que puedo incluso morir, ser semejante a Él en su muerte, quiero sufrir, quiero conocerle. Ese es ahora lo que persigo. Quiero ser excelente en eso. Quiero buscar excelencia en conociendo a Cristo o conociendo a Cristo. Las cosas que antes tenía, él dice, ya no me valen para nada, no me sirven. Pero ahora quiero ser como Cristo. Quiere conocerle al máximo, ¿verdad? Versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado. Es decir, Pablo piensa y dice, no he logrado todavía la plenitud. ¿Quién puede decir en esta tierra que ha logrado plenitud de conocer a Cristo? Nadie. Siempre estamos conociendo al Señor Jesús. Y la eternidad no va a ser suficiente para conocer todo de Cristo, porque Cristo es eterno, Él es Dios, nosotros somos hombres. Y toda la eternidad vamos a estar conociendo algo más del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces dice, hermanos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir o agarrar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué dice, hermanos? Estamos en Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué dice? 14. Prosigo. ¿A dónde? ¿Cuál es la meta? Allá, a ver, Caleb, ayúdame con la anterior. La meta es Cristo, ¿verdad? Allá arriba. Ser como Cristo. Dice entonces, hermanos, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de en Cristo Jesús. Quiero nomás, hermanos, observar un poquito esa palabra en el versículo 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. Esa es la idea. ¿Cuántos alguna vez han querido alcanzar algo y ya no han podido? ¿No? Y ahí quiero apagar el interruptor, ya no se y no llegas. La idea ahí es como estirarse más allá de lo que puedes hacerlo. Es como dice el dicho, es sacar lo último que uno tiene, ¿verdad? Entonces, eso es, Pablo se esforzaba, no para ganarse la vida eterna, sino para qué? Para conocer a Cristo. Entonces creo que este es un buen final de esta parte del material, hermanos. La meta de la vida cristiana, de la vida espiritual, es ser más como Cristo. Ser más como Cristo. En sus padecimientos, en su carácter, en su forma de vida,
Si es posible, dice Pablo, quiero ser igual a Él en su muerte. Pero la carrera no es fácil, es complicada, hermanos. Lo bueno es que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos su palabra. Tenemos los recursos suficientes para alcanzar o ir alcanzando, hermanos, esta meta como la que tenía el apóstol Pablo. Muy bien, ahí nomás, hermanos, quería compartir esto. Entonces, de esta manera, si ustedes se dan cuenta, en la página 26 estamos terminando esta parte, la primera parte de este material que tiene que ver con los principios bíblicos para la vida espiritual. ¿Sí, hermanos? Nos recuerden, al comienzo les dije que hay dos aspectos grandes del material. Uno es los principios y después va a ser la práctica de la vida espiritual, que es la sección más larga, ¿verdad? Más larga. Entonces, hasta aquí, hermanos, hay algunas preguntas y tenemos dos ideas básicas más ahí para terminar, Caleb, al final después de esto. Hay dos ideas claves para redondear esta idea. Dice, el creyente no ha sido llamado por Dios a vivir una vida espiritual a su manera. No, yo vivo como quiero, no. El creyente no debe intentar ser como Cristo mediante sus propios esfuerzos, ¿verdad? Sino depender del Espíritu Santo, quien producirá en el creyente el fruto de justicia y manifestará en su vida la vida misma de Cristo. Son dos ideas muy importantes. No puedo lograr éxito en la vida cristiana en mi propio esfuerzo o como yo pienso que debe ser la vida cristiana. Así no es. La norma es la norma de la palabra de Dios, ¿verdad? Y dependo del poder del Espíritu Santo. Ahora, en la vida práctica o en el aspecto práctico vamos a ver mucho más de esto, pero hasta aquí, hermanos, llegamos entonces con los principios de la vida cristiana. Hay una pequeña tarea ahí, hermanos, quizá por tiempo, a veces no lo vamos a poder hacer, pero dice, ¿en qué forma difieren estos dos conceptos de la idea que tienen muchos cristianos acerca de vivir una vida cristiana? Entonces, ahí pueden ustedes tomar tiempo para poner algo. Pero si tienen preguntas o ideas, hermanos, compártenlo en este momento, de lo que estamos viendo aquí, en este momento. ¿Tienen pregunta? ¿Tienen una idea? El apóstol Pablo dice que quería extenderse, se esforzaba por conocer más. Él que fue el mejor cristiano de la iglesia cristiana. Porque hoy en día muchos, mira, estamos hablando de un pastor, un apóstol, ¿no? Que quería conocer más. Porque hoy en día los pastores, los maestros, evangelistas, misioneros, no tienen ese mismo deseo que tenía. Sí, sí, pastor. Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Antes de responder directamente, diría, ¿qué piensan, hermanos, ustedes? ¿Quién conocía más de la Biblia? ¿Pablo o nosotros? ¿Pablo tenía el Nuevo Testamento? Todavía no, no tenía el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento Pablo era un erudito, ¿verdad? Un erudito. Él podría decir, bueno, yo soy un maestro, ustedes tienen que conocer, ¿no? Pudo haberle escrito a la iglesia diciendo, ustedes conózcanle, pero él dice, yo quiero conocer. Cuanto más alta es la posición que el cristiano tiene, necesita depender más de Dios. Y yo escuché esta ilustración hace muchos años, creo que, no sé si fue el pastor René Hurtado, no me acuerdo, cuando estaba en el Seminario Bautista del Perú, y estaba predicando y dijo, dio el ejemplo de dos alpinistas, un alpinista, pero uno era un aprendiz y el otro era un experto, entonces el aprendiz le dijo al experto que le ayudara, ¿no? A escalar una montaña, y entonces ahí van los dos. Y llegó un momento en que llegaron arriba, pues, ¿no? A la cumbre. Pero el primero que llegó, digamos así, no porque era más capaz, sino porque el otro le había ayudado, era el inexperto. Y entonces él se paró allá arriba y él quiso celebrar. No, lo logré, lo logré, lo logré. Entonces el experto cuando le vio allí le dijo, no, no hagas eso. Más bien arrodíllate.
Y entonces él se arrodilló y después subió el experto y el hombre, el inexperto, le dijo, ¿y por qué me has dicho eso? Yo quería celebrar. Tú no sabes, dice que aquí hay vientos peligrosos, que si tú estás en esa posición, tú puedes salir volando. Entonces, la mejor posición que tú tienes que poner, cuando tú llegas allá arriba, la mejor posición que tienes que tener es de cuclillas, arrodillado. Así tienes que estar. Los vientos son peligrosos. Él trataba de ilustrar justamente esta idea. No importa, hermanos, cuán arriba estamos. Lo importante es que no debemos descuidar nuestra vida espiritual. Cuanto más alto pensamos que estamos, incluso, hermanos, es el punto más peligroso en que podemos estar. Entonces, debemos tener cuidado en eso. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo tenía esto y por qué muchos en este tiempo no tenemos esa actitud? Esa es la pregunta del pastor Cristóbal. Yo creo que hay varios factores, hermanos. Uno es que nos la creemos más que el apóstol Pablo. Y ya porque tenemos el Nuevo Testamento y todo eso, y tenemos estudios o qué sé yo, entonces ya no necesitamos más. Otros factores pueden ser el conformismo o simplemente, hermanos, una decadencia en nuestra concepción de quién es Cristo y qué es la vida cristiana. Dejadez, hay muchos factores, el hecho de que en el mundo pululan muchas ideas, ¿no? Y tantas ideas sincretistas que nos hacen pensar que lo que tengo es suficiente. Conformismo, ¿no? Conformarnos a esto. Yo creo que la principal razón, se me ocurre en este momento, hermanos, es no saber quién y cómo es Cristo. No es tan importante para nosotros el Señor Jesús. Y como no es tan importante, no quiero saber más de Él, no quiero ser como Él. Es decir, no hemos llegado al punto, hermanos, de saber y de entender que tenemos un Dios maravilloso, grande. Hemos achicado a Dios, le hemos disminuido en sus poderes. No es que Él se disminuye, nosotros le hacemos así en nuestra mente. No sé si el pastor Cristóbal tienes alguna idea más que compartirnos ahí. Entonces, creo que hay esas razones, hermanos. Nuestro mundo muy agitado, las cosas que nos ahogan, las deudas a veces. Ahora, un puntito aquí, hermanos. No estamos hablando de deudas, pero si usted tiene deudas, yo le recomiendo lo siguiente. En esta conferencia, tome usted la decisión de terminar con sus deudas y después viva con el que el Señor le bendice. ¿Sí? Y así usted puede dormir tranquilo. Porque tener deudas, hermanos, a veces afecta incluso a la familia, a la iglesia. Yo, ¿cómo sufro a hermanos que sufren, hermanos, con pagar deudas? ¿Y saben lo que hacen? Prestan de acá para pagar acá. ¿Han solucionado algo? No, porque su deuda sigue. Si no, con este han quedado bien, pero ahora el asunto es con esta persona, o esta institución, o este banco, qué sé yo. Y les hago, ya, se presta de otro lado y cubre acá, pero sigue creciendo los intereses. Ya no van a la iglesia, ya no leen su Biblia, andan renegados.